Hola, mi nombre es Jimena. Yo soy Victoria. Yo soy Daniela. Y yo soy Natalia. Y vamos a estar hablando sobre cómo es que nos enfermamos mentalmente y físicamente y cómo es que estos síntomas aparecen. Pues bueno, desde la historia de la humanidad, las explicaciones del origen de las enfermedades en general se han abarcado desde lo científico hasta lo paranormal. Y en diversas culturas se tienen, bueno, dependiendo también el enfoque, se tienen como muchas teorías de cómo es que las enfermedades nacen y pues desde la psicología se piensa que hay algo detrás de la enfermedad física. Bueno, cada una de nosotras investigó diferentes temas. Estos temas van a dar respuesta a la pregunta de cómo nos enfermamos. Pero para poder explicarles, primero vamos a definir qué es la primera tópica. Bueno, entonces Freud divide la primera tópica como en 3 partes de la mente, que consiste en el inconsciente, que es como lo más profundo que tienes, que tus deseos que no sabes que tienes ahí. Y luego está el preconsciente, que es como, un ejemplo sería, si tengo que acordarme de que tengo una cita el miércoles. No estoy pensando todo el día que tengo una cita el miércoles, pero si lo necesito, puedo recordarlo. Y luego está lo consciente. Lo consciente es lo que estás en el presente. Después existe otra segunda tópica, pero para esta primero voy a explicarles qué es la metapsicología. Esta explora cómo la psicología clásica no puede integrar el pensamiento del inconsciente. Este se rige por el principio de la realidad, mientras que el sistema inconsciente se rige por el principio del placer. En la vida cotidiana, la metapsicología se puede observar de varias maneras. Un ejemplo es cuando te sientes tentado por comer un postre, pero te resistes porque sabes que estás a dieta. Aquí el yo está equilibrando los deseos del ello con restricciones del superyo. Otro ejemplo también es cuando te sientes culpable por no cumplir tus propias expectativas o los estándares que te ponen. Esto refleja la influencia del superyo y el yo ideal en el sentido de la autoestima. La metapsicología nos ayuda a comprender cómo funcionan estos procesos mentales en nuestra vida diaria. Con estos ejemplos hablamos de una segunda tópica que en un momento se los voy a explicar. Bueno, este se divide en 3. Primero está el superyo, que por parte de la metapsicología esto es como su padre. El superyo es lo más moral y establece los límites. Hay un ejemplo que podría ser como: el superyo no te va a permitir que incumplas todas las normas escritas. O sea, de que si tienes las ganas de pegarle a alguien, no lo vas a hacer porque el superyo te limita a esto. Y como dato curioso, este surge después de la etapa pregenital, después del complejo de Edipo. Después tenemos al yo, que es una de las instancias psíquicas más importantes. Es buscar el equilibrio entre el ello y también las restricciones del superyo. Media entre los deseos del ello y las normas estrictas del superyo. Desarrolla estrategias de defensa para lidiar los conflictos internos, de todo lo de los mecanismos de defensa, porque trata de defenderte. Este es el que lo provoca todos estos mecanismos. Y se va formando a lo largo del desarrollo psicológico y fortalece con la experiencia. El yo es como el director de la orquesta de nuestra mente. Y por último tenemos el ello. Representa los impulsos y los deseos básicos, ya sea como el hambre, la sed y el placer. No tiene moral, por así decirlo, no sigue ninguna regla y es controlado por el yo y el superyo. El ello es la primera cosa que se desarrolla cuando eres bebé. Creo que justo puedo encontrar un ejemplo para explicar estos 3 puntos de una manera más entendible. Es como si mi ello le quiere pegar a Victoria, desea pegarle a Victoria, no sé por qué, pero lo desea. Entonces mi ello dice, vamos a pegarle, pero mi super yo, que es esta parte moral, esta parte ética, que está viendo pues que está socialmente mal y bien visto, dice como no, o sea, ¿cómo le vas a pegar a Victoria? No está bien, no puedes hacer eso. Y mi yo es esta parte que regula los dos, que dice, bueno, no le vamos a pegar, pero pues tenemos que satisfacer este deseo y este impulso, ¿no? Entonces no le vamos a pegar, pero probablemente le voy a decir una grosería o la voy a ver feo, o de alguna manera voy a tener que sacar este deseo y este impulso de agresión hacia Victoria. Creo que lo podemos ver en una situación un poquito más cotidiana. Y de hecho, como toca el tema de los mecanismos de defensa, justo lo que dijo Jimé de que lo va a representar de otra forma, aquí entra el mecanismo de defensa. Bueno, entonces, hablando de la sociedad y lo que es visto normal y lo que es visto en sí anormal, aunque no es
algo diferente, porque una perspectiva de la que se habla mucho es que la persona normal, entre comillas, es una persona que encaja en la sociedad, y una persona normal es lo que una persona considera fuera de lo que ve normalmente. O sea, un ejemplo que se me quedó mucho es en una cultura en Oaxaca indígena que se llaman los muxes. Es persona de sexo masculino que asumen el rol femenino, y en esta sociedad es vista como normal. Pero claro, hablando de en mi sociedad, es visto como algo súper anormal. Entonces aquí se explica un poco de cómo depende también de la perspectiva. Se me hace muy interesante lo que dices, Vic, porque, o sea, pienso que cada persona tiene su propia percepción y tiene una realidad, depende de cómo, pues, perciba su entorno. Regresando al ejemplo que diste, Jimé, sobre el yo, el ello y el super yo, es el nombre que se da a la lucha de los impulsos sexuales y agresivos del ello y las demandas del super yo, se le llama el conflicto psíquico, o incluso se puede dar en el yo y las exigencias del mundo exterior, y puede manifestarse como angustia. Cada tipo de conflicto genera ansiedades específicas, y el yo, para manejarlas, crea mecanismos de defensa, como por ejemplo la angustia, la culpa y el afecto depresivo, que estos son afectos señal. La angustia es pues este sentimiento que afecta al sistema nervioso autónomo y que se presenta como emoción, y son estas ideas que tienes en la cabeza sobre que algo puede pasar, o angustia al futuro o algún peligro real. La culpa es el sentimiento doloroso que una persona experimenta cuando se da cuenta que dañó a un objeto amado, y gracias a pues la culpa los humanos podemos compadecernos del daño que causamos a otra persona. Y el afecto depresivo es la reacción del yo ante la pérdida de representaciones internas de cosas o personas queridas. Justo a mí la forma que me gusta recordar como esta angustia y la depresión es la angustia, y como esta ansiedad es el miedo al futuro, de lo que pasará, y la depresión es como el miedo a soltar el pasado, como esta necesidad de estar recordando el pasado, y es lo que te lleva a la depresión. Y justo mencionando los mecanismos de defensas, que son como muy difíciles de detectar, pueden entrar como estas equivocaciones que Freud le llama lapsus. Entonces, estos son cosas que te pasan en tu vida diaria, y estos lapsus o maneras de errar humanas pueden revelar unos deseos inconscientes o motivaciones. Existen diferentes tipos de equivocaciones. Existen orales, de lectura, de escritura, también de... Un ejemplo sería como leer algo que no querías o decir algo que no querías, cuando te referías a algo más. Sí, creo que yo lo veo justo como si tu inconsciente te traicionara. O sea, haz de cuenta que yo le quiero decir a Victoria, pues por su nombre Victoria, pero le digo Daniela. Puede que eso se pueda interpretar como un deseo inconsciente. O creo que un ejemplo mucho más claro podría ser como cuando le llamas a tu pareja por otro nombre, y ese nombre es el nombre de tu expareja o de un amigo o algo por el estilo. Es como si tu inconsciente te traicionara. E incluso como las veces que saludas a alguien y que esas personas no te devuelven el saludo, de que en su interior, muy inconsciente, muy en el fondo, es porque quizás no te querían saludar. Algo que yo detecté leyendo sobre el tema y me pasa es que yo soy una persona muy puntual, o sea, a todos lados llego con tiempo, y justo hay una clase en la escuela que tomo que no me gusta y sinceramente como que me cuesta mucho poner atención. Y mencionando que yo soy una persona muy puntual, siempre llego tarde a esa clase, y es como si inconscientemente no quisiera ir. Bueno, así lo explica Freud, y así explica como estos lapsus, que son equivocaciones que haríamos cotidianamente, como que se ven muy inocentes, pero Freud les busca un significado más allá. También me acuerdo que Freud decía que todas las emociones reprimidas, que nunca se van a morir, que siempre van a estar enterradas vivas y van a salir de una forma u otra, como lapsus, que eran los que mencionaba Victoria,
o desde el punto de vista de las enfermedades pueden salir de como una enfermedad física o psicológica, porque sabemos que todas las emociones se expresan y pues el organismo va a responder. Y entrando un poquito más a cómo se manifiestan los síntomas de las enfermedades, Freud decía que todos los síntomas de las enfermedades físicas tenían un significado psicológico o emocional. Decía que el síntoma era un símbolo mnémico del trauma. Mnémico significa que es la manera inconsciente en la que queda grabada la sensación que el trauma dejó. No tanto como la situación, sino la emoción que causó este trauma. Y aquí me gustaría citar algo que Boris Cyrulnik dijo. Él es un neurólogo y psiquiatra francés. Y él dijo que cuando el corazón no llora, los órganos lloran. Esto quiere decir que cuando un trauma es tan fuerte y nos causa una emoción tan dolorosa, que se queda reprimida, nuestros órganos, nuestro sistema inmune y endocrino, que justo hablan mucho de eso, se va a manifestar. Antes se pensaba que la mente y el sistema nervioso, inmune, endocrino, estaban como independientes cada uno. Pero luego se investigó y se encontró que no, que todos tienen que ver uno con el otro y que de alguna manera todos se constituyen entre sí. Incluso se decía que, por ejemplo, cuando Freud empezó a investigar sobre la histeria, se pensaba que era un problema del útero, cuando realmente era de que las mujeres reprimían tantas cosas. Freud no habla en una curación como tal, sino habla en que eventualmente estos síntomas van a dejar de desaparecer si es que se indaga emocionalmente y con un analista. Entonces tenemos que ver qué situaciones están reprimidas para ver qué está causando estos síntomas. Como tal, no va a haber una desaparición de síntomas, sino que Freud lo llama resto sintomático. Y yo creo que también todo depende de la percepción de la persona. O sea, si yo veo, por ejemplo, una persona que la matan enfrente de mí, pero yo crecí viendo matanzas toda mi vida, eso para mí no va a crear un trauma. Pero si yo en otro ambiente veo que matan a alguien y nunca había visto eso en mi vida, eso va a crear un trauma en mí. Sí, porque todo se basa en las emociones que sientes al ver eso. O sea, no tanto en la situación como tal, sino qué emociones nacen a base de esa vivencia. Justo estaba leyendo un libro de la psiquiatra Marian Rojas que explica cómo la enfermedad depende de tu visión ante la realidad y cómo esta está relacionada a nuestras emociones. En el libro explica que las emociones activan neuropéptidos, que son sustancias pequeñas que van a las células y estas activan o desactivan las membranas. Lo interesante de esto es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos y cuando el receptor de la membrana recibe esta molécula de neuropéptido de la emoción, transmite un mensaje al interior y este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia bioquímica celular y afecta el comportamiento. Estos neuropéptidos alteran nuestra fisiología, comportamiento y hasta la genética. Llevan mensajes emocionales. A medida que cambian nuestros sentimientos, esta mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro. O sea, literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad está asociada a las emociones. Cuando una emoción es negada o reprimida, esta se queda atrapada, perjudicando seriamente a la persona. Es como tener células tristes o células resentidas y cómo esto va a afectar a la enfermedad, ya que pues cambió todo su mensaje interior. Creo que lo que dijo Dani está un poquito más técnico y visto desde la medicina. Bueno, pero al final sirvió para explicar las emociones cambian la química de las células, al final causando la enfermedad. Bueno, dejando atrás todas las cosas científicas y todo este rollo como medicinal, hay una cuestión que se llama somatización, que es como lo que estás guardando, en lugar de sacarlo como es, lo cambias por otra cosa. De hecho, se cree mucho que, por ejemplo, el colon irritable, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que, pues, me detectaron colon irritable o gastritis, algo por el estilo. Pero me preguntó mi doctora de que si me estaba estresando o debido como, pues, una ansiedad o cosas así. Y justamente, durante medio esa parte de la enfermedad, estaba pasando por cosas como que me estaban manteniendo como muy estresada y todo este tipo de situaciones. Entonces,
realmente sí existe una línea muy lógica entre la parte mental y la parte de enfermedad. Ay, a mí también me pasaba justo que me inflamo mucho, o sea, puedo comer una cosita y se me inflama mucho la panza. Y justo me habían dicho de que si guardo, también soy una persona que llora mucho por absolutamente todo y me enojo. Y no me acuerdo cuál me habían dicho, pero me dijeron de que ahí tú guardas el enojo, la tristeza en la panza. Entonces por eso me inflamo cada vez que como. Yo no sé si esto venga al tema, pero yo cuando me estreso mucho, o sea, cuando estoy pasando por una situación de mucha ansiedad o tristeza o exámenes o así, me empiezo a rascar mucho la piel. O sea, digo, no me salen ronchitas ni nada, pero me da como mucha comezón, pero no sé, está muy chistoso y solamente, no sé si tenga algo que ver o no. O bueno, un ejemplo más común, creo que cuando me pongo muy nerviosa, a mí no me sudan las manos, pero cuando estoy nerviosa, de verdad me gotean. Entonces eso puede ser como una representación, ¿no? No, y sí, justo lo que dijiste que te rascabas la piel. Yo recuerdo que cuando yo estaba en etapa de exámenes, cuando iba en prepa, y más, por ejemplo, me acuerdo mucho que era contabilidad, que me mantenía súper del estrés que tenía me salían ronchas. Yo no tengo pecas, me salían pecas en la cara. Y, o sea, de que pues no fui al doctor, pero sí se me hizo muy raro que tuviera de que pecas, y busqué en internet y parecía uno de los propósitos era el estrés. Entonces, de que sí se puede vincular mucho el estrés, la tristeza, sí, con ciertas enfermedades. Y a lo mejor, porque yo también sufro mucho, a mí cuando me da ansiedad, yo sobrepienso mucho las cosas y esto me lleva a la ansiedad y me dan muchísimos insomnios. O sea, yo de verdad no duermo cuando hay algo que me está preocupando. Eso, bueno, el insomnio sabemos que es una enfermedad psicopatológica dependiendo su nivel. Yo no lo tengo diagnosticado, pero, o sea, me da demasiado insomnio cuando estoy sufriendo como ansiedad o un tema emocional. Y justo me acordé que en nuestra clase de desarrollo infantil estaban hablando sobre el cortisol y de cómo, me acordé que a los bebés les dan cólicos y los cólicos se debe a la sustancia del cortisol que causa emociones como el miedo, frustración, tristeza, ansiedad y por eso los bebés sufren de cólicos. Bueno, también por cuestiones de alimentación y así, pero muchas veces también es como por estas emociones. Justamente el cortisol es la hormona que se segrega cuando tenemos estados continuos de alerta y estrés y se vuelve tóxico y es un inflamador y pues esto hace que las defensas del cuerpo bajen. Antes de pasar a las conclusiones, primero les va a compartir Dani un dato curioso que la verdad está muy interesante. Hablando de las emociones y cómo pueden afectarnos incluso en la salud, me acordé de un estudio que hicieron el doctor David Snowdon y la doctora Deborah D. Danner, que estudiaron a 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a los 22 años. Y después de 60 años, estas notas de las monjas fueron analizadas por los investigadores y encontraron una correlación entre las emociones positivas de las autobiografías y la longevidad. Y encontraron que el 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguían con vida a los 85 años y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. Después hicieron otra evaluación y encontraron que el 54% de las que más emociones positivas habían mostrado seguían vivas a los 94 años y las del grupo con menos emociones positivas solo habían sobrevivido el 11%. En este estudio también descubrieron que las monjas que expresaban más sus pensamientos o tenían un mejor vocabulario, tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, en donde hay riesgo de Alzheimer. Este estudio continuó incluso hasta después de que las monjas ya se habían muerto, porque donaron su cerebro para que lo pudieran analizar. Y el mayor descubrimiento de este análisis del cerebro fue que no había una relación clara entre la patología y los síntomas. O sea que las monjas que sus cerebros tenían daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental,
y al revés también. Se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. Y también se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que habían vivido más de 100 años. Y hubo 7 monjas de las que vivieron más de 100 años y les pusieron las 7 magníficas. Y bueno, lo interesante de este estudio es que vemos como la senilidad y el envejecimiento mental no son inevitables, aunque seamos muy ancianos. Y como la clave para esto son las emociones positivas. Qué padre ejemplo, y tampoco nos vayamos tan lejos con las monjas. Incluso, por ejemplo, yo conozco al abuelo de una amiga que ya tiene 103 años el señor y está como nuevo, pero la actitud que tiene es fenomenal. Regresando al psicoanálisis y a Freud, pues hay muchas teorías que dicen cosas diferentes. Entonces, pues creo que es más que nada como ver que se acopla más a tu sentido de pensar. En mi opinión, la verdad, me costó un poquito de trabajo como primero entender todos los temas, más que nada sobre la metapsicología, porque creo que es un tema muy complejo. Pero leyéndolo un poquito más, y lo que me ayudó mucho a mí a entenderlo es aplicarlo en mi vida, en la vida real, como regresar a situaciones que me han causado un poquito de estrés y ahora cómo actúo con ellas. Eso me ayudó a mí un poquito a entenderlas. Bueno, y este tema tiene muchísimo de dónde agarrarnos, pero una de las cosas que es importante y es un punto que debemos de considerar es el tener cuidado de qué tipo de información estamos obteniendo. Y digo esto por la razón de... Hace poquito me salió un TikTok que hablaba sobre la conjuntivitis y explicaba que era una razón emocional, que por estar viendo cosas que te hacían sentir mal te podría salir conjuntivitis. Y se me hizo un poco gracioso porque me recordó que muchos abuelitos decían, o bueno, mi abuelita decía que la conjuntivitis era por andar viendo cosas malas. Y me dio mucha risa eso y como que lo asocié mucho. Entonces, muchos personas, pseudopsicólogos sobre todo, intentan justificar cualquier cosita y ponerle como que es una razón emocional, cuando realmente no tiene una correlación o no hay un estudio suficiente que lo avala. Y esto lo digo porque lo intentan meter como por el ejemplo que puso Jime del cortisol de los bebés, que cuando están muy estresados les llega a dar cólicos. Que ese sí tiene un fundamento científico, porque estamos hablando del cortisol como una hormona y sí hay estudios que dicen que sí es verdad y se han analizado muchas veces y sigue este tema en exploración, pero intentan como meterlo y pintarla como medicina y como psicología. Es un menjurje medio raro, entonces es importante esta mini pausa para también separar las cosas. Bueno, yo, en mi opinión, a mí se me hace muy interesante como todas estas teorías que existen sobre este tema. Y uno que se me quedó muchísimo, como el poder de la mente y de la motivación y la ilusión, es en el libro de La bailarina de Auschwitz. Platican justo de una mujer que estaba en el campo de concentración y a ella le dijeron que en Navidad la iban a liberar, o sea, que ya iban a ser libres y que iban a regresar a su vida. Cuando llega Navidad y no los liberan, se muere al siguiente día. Y esto es un ejemplo de cómo la mente, claro que también influyen otros factores como la situación en la que estaban viviendo, pero igual el factor de la mente es su ilusión de que la iban a liberar en Navidad. Y ella por eso vivía, o sea, ella por eso estaba luchando. Y cuando al final no pasó esto y se muere, es como una prueba de lo fuerte que puede ser la mente. Yo pienso que las emociones y la enfermedad están totalmente relacionadas como ya dijimos, que están sustentadas por algo científico, como la somatización, que haces tus emociones, lo reflejas en tu cuerpo. Incluso creo que lo podemos ver con el efecto placebo de qué tan grande es la mente a través del cuerpo. Tú piensas que te estás tomando una medicina para calmar tu dolor de cabeza cuando en realidad es un dulce, pero pues tú no lo sabes. Entonces tu mente piensa que es una medicina y tu cuerpo deja de doler. Entonces creo que podemos llevar horas con este tema, pero bueno, creo que cubrimos lo básico. Espero lo hayan entendido, lo hayan disfrutado
Y pues muchas gracias por escuchar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bye.